En la caja del supermercado, ayudé a una anciana a pagar su compra. Me acercó a ella y me susurró con urgencia. Cuando tu hijo se vaya, no toques la nieve que hay fuera de tu casa. Tu vida depende de ello. En la caja del supermercado, ayudé a una anciana a pagar su compra. Me acercó a ella y me susurró con urgencia. Cuando tu hijo se vaya, no toques la nieve que hay fuera de tu casa. Tu vida depende de ello. Pensé que no eran más que los desvaríos confusos de una mujer mayor con demencia. A la mañana siguiente, al salir, lo que vi casi detiene mi corazón. ¿Qué me esperaba en mi jardín aquella mañana? Se lo contaré en un momento, pero antes, dejen un comentario abajo. ¿Desde qué ciudad me leen? Quiero ver hasta dónde llega esta advertencia. Ahora, sumerjámonos en el aviso de aquel día. Todo empezó 3 días antes, una tarde de diciembre, cuando la primera gran ventisca de la temporada azotó la zona de Jaca, en el Pirineo aragonés. Yo estaba en la cola de Alimentación García, una pequeña tienda de barrio a 2 manzanas de mi casa en la calle de los Pirineos, viendo cómo los copos de nieve golpeaban los cristales. A los 72 años, uno deja de perseguir ofertas por toda la ciudad, pasa en la caja del supermercado, 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 ayudé a una anciana a pagar su compra. Me acercó a ella y me susurró con urgencia. Cuando tu hijo se vaya, no toques la nieve que hay fuera de tu casa. Tu vida depende de ello. Pensé que no eran más que los desvaríos confusos de una mujer mayor con demencia. A la mañana siguiente, al salir, lo que vi casi detiene mi corazón. ¿Qué me esperaba en mi jardín aquella mañana? Se lo contaré en un momento, pero antes, dejen un comentario abajo. ¿Desde qué ciudad me leen? Quiero ver hasta dónde llega esta advertencia. Ahora, sumerjámonos en el aviso de aquel día. Todo empezó 3 días antes, una tarde de diciembre, cuando la primera gran ventisca de la temporada azotó la zona de Jaca, en el Pirineo aragonés. Yo estaba en la cola de Alimentación García, una pequeña tienda de barrio a 2 manzanas de mi casa en la calle de los Pirineos, viendo cómo los copos de nieve golpeaban los cristales. A los 72 años, uno deja de perseguir ofertas por toda la ciudad, vas al lugar donde conocen tu nombre y los pasillos te son familiares. La anciana que me precedía contaba monedas sobre el mostrador con dedos temblorosos. Llevaba un abrigo raído y una bufanda descolorida. En la cinta transportadora estaba el pedido más triste que había visto. Una barra de pan, leche, 3 patatas y una sola cebolla. Señora, le faltan unos 8 euros, dijo Lucía, la joven cajera, con suavidad. ¿Cómo puede ser? La mano de la anciana tembló. Lo conté en casa 2 veces. Detrás de mí, alguien suspiró con impaciencia. La cola crecía. Miré aquella figura encorvada, sus manos enrojecidas por el frío y su escasa compra. Han pasado 5 años desde que Carmen falleció, y aún oigo su voz. Mateo, tenemos más que suficiente. Ayuda siempre que puedas. Lucía, cóbralo con lo mío. En la caja del supermercado, ayudé a una anciana a pagar su compra. Me acercó a ella y me susurró con urgencia. Cuando tu hijo se vaya, no toques la nieve que hay fuera de tu casa. Tu vida depende de ello. Pensé que no eran más que los desvaríos confusos de una mujer mayor con demencia. A la mañana siguiente, al salir, lo que vi casi detiene mi corazón. ¿Qué me esperaba en mi jardín aquella mañana? En la caja del supermercado, ayudé a una anciana a pagar su compra. Me acercó a ella y me susurró con urgencia. Cuando tu hijo se vaya, no toques la nieve que hay fuera de tu casa. Tu vida depende de ello. Pensé que no eran más que los desvaríos confusos de una mujer mayor con demencia. A la mañana siguiente, al salir, lo que vi casi detiene mi corazón. ¿Qué me esperaba en mi jardín aquella mañana?
En la caja del supermercado, ayudé a una anciana a pagar su compra. Me acercó a ella y me susurró con urgencia. Cuando tu hijo se vaya, no toques la nieve que hay fuera de tu casa. Tu vida depende de ello. Pensé que no eran más que los desvaríos confusos de una mujer mayor con demencia. A la mañana siguiente, al salir, lo que vi casi detiene mi corazón. ¿Qué me esperaba en mi jardín aquella mañana? Se lo contaré en un momento, pero antes, dejen un comentario abajo. ¿Desde qué ciudad me leen? Quiero ver hasta dónde llega esta advertencia. Ahora, sumerjámonos en el aviso de aquel día. Todo empezó 3 días antes, una tarde de diciembre, cuando la primera gran ventisca de la temporada azotó la zona de Jaca, en el Pirineo aragonés. Yo estaba en la cola de Alimentación García, una pequeña tienda de barrio a 2 manzanas de mi casa en la calle de los Pirineos, viendo cómo los copos de nieve golpeaban los cristales. A los 72 años, uno deja de perseguir ofertas por toda la ciudad, vas al lugar donde conocen tu nombre y los pasillos te son familiares. La anciana que me precedía contaba monedas sobre el mostrador con dedos temblorosos. Llevaba un abrigo raído y una bufanda descolorida. En la cinta transportadora estaba el pedido más triste que había visto. Una barra de pan, leche, 3 patatas y una sola cebolla. Señora, le faltan unos 8 euros, dijo Lucía, la joven cajera, con suavidad. ¿Cómo puede ser? La mano de la anciana tembló. Lo conté en casa 2 veces. Detrás de mí, alguien suspiró con impaciencia. La cola crecía. Miré aquella figura encorvada, sus manos enrojecidas por el... En la caja del supermercado, en la caja del supermercado, en la caja del supermercado. En la caja del supermercado, ayudé a una anciana a pagar su compra. Me acercó a ella y me susurró con urgencia. Cuando tu hijo se vaya, no toques la nieve que hay fuera de tu casa. Tu vida depende de ello. Pensé que no eran más que los desvaríos confusos de una mujer mayor con demencia. A la mañana siguiente, al salir, lo que vi casi detiene mi corazón. ¿Qué me esperaba en mi jardín aquella mañana? Se lo contaré en un momento, pero antes, dejen un comentario abajo. ¿Desde qué ciudad me leen? Quiero ver hasta dónde llega esta advertencia. Ahora, sumerjámonos en el aviso de aquel día. Todo empezó 3 días antes, una tarde de diciembre, cuando la primera gran ventisca de la temporada azotó la zona de Jaca, en el Pirineo aragonés. Yo estaba en la cola de Alimentación García, una pequeña tienda de barrio a 2 manzanas de mi casa en la calle de los Pirineos, viendo cómo los copos de nieve golpeaban los cristales. A los 72 años, uno deja de perseguir ofertas por toda la ciudad, vas al lugar donde conocen tu nombre y los pasillos te son familiares. La anciana que me precedía contaba monedas sobre el mostrador con dedos temblorosos. Llevaba un abrigo raído y una bufanda descolorida. En la cinta transportadora estaba el pedido más triste que había visto. Una barra de pan, leche, 3 patatas y una sola cebolla. Señora, le faltan unos 8 euros, dijo Lucía, la joven cajera, con suavidad. ¿Cómo puede ser? La mano de la anciana tembló. Lo conté en casa 2 veces. En la caja del supermercado. En la caja del supermercado, en la caja del supermercado, en la caja del supermercado, ayudé a una anciana a pagar su compra. Me acercó a ella y me susurró con urgencia. Cuando tu hijo se vaya, no toques la nieve que hay fuera de tu casa. Tu vida depende de ello. Pensé que no eran más que los desvaríos confusos de una mujer mayor con demencia. A la mañana siguiente, al salir, lo que vi casi detiene mi corazón. ¿Qué me esperaba en mi jardín aquella mañana? Se lo contaré en un momento, pero antes, dejen un comentario abajo. ¿Desde qué ciudad me leen? Quiero ver hasta dónde llega esta advertencia. Ahora, sumerjámonos en el aviso de aquel día. Todo empezó 3 días antes, una tarde de diciembre, cuando la primera gran ventisca de la temporada azotó la zona de Jaca, en el Pirineo aragonés.
Yo estaba en la cola de Alimentación García, una pequeña tienda de barrio a 2 manzanas de mi casa en la calle de los Pirineos, viendo cómo los copos de nieve golpeaban los cristales. A los 72 años, uno deja de perseguir ofertas por toda la ciudad, vas al lugar donde conocen tu nombre y los pasillos te son familiares. La anciana que me precedía contaba monedas sobre el mostrador con dedos temblorosos. Llevaba un abrigo raído y una bufanda descolorida. En la caja del supermercado, ayudé a una anciana a pagar su compra. Me acercó a ella y me susurró con urgencia. Cuando tu hijo se vaya, no toques la nieve que hay fuera de tu casa. Tu vida depende de ello. Pensé que no eran más que los desvaríos confusos de una mujer mayor con demencia. A la mañana siguiente, al salir, lo que vi casi detiene mi corazón. ¿Qué me esperaba en mi jardín aquella mañana? Se lo contaré en un momento, pero antes, dejen un comentario abajo. ¿Desde qué ciudad me leen? Quiero ver hasta dónde llega esta advertencia. Ahora, sumerjámonos en el aviso de aquel día. Todo empezó 3 días antes, una tarde de diciembre, cuando la primera gran ventisca de la temporada azotó la zona de Jaca, en el Pirineo aragonés. Yo estaba en la cola de Alimentación García, una pequeña tienda de barrio a 2 manzanas de mi casa en la caja del supermercado, ayudé a una anciana a pagar su compra. Me acercó a ella y me susurró con urgencia. Cuando tu hijo se vaya, no toques la nieve que hay fuera de tu casa. Tu vida depende de ello. Pensé que no eran más que los desvaríos confusos de una mujer mayor con demencia. A la mañana siguiente, al salir, lo que vi casi detiene mi corazón. ¿Qué me esperaba en mi jardín aquella mañana? Se lo contaré en un momento, pero antes, dejen un comentario abajo. ¿Desde qué ciudad me leen? Quiero ver hasta dónde llega esta advertencia. Ahora, sumerjámonos en el aviso de aquel día. Todo empezó 3 días antes, una tarde de diciembre, cuando la primera gran ventisca de la temporada azotó la zona de Jaca, en el Pirineo aragonés. Yo estaba en la cola de Alimentación García, una pequeña tienda de barrio a 2 manzanas de mi casa en la calle de los Pirineos, viendo cómo los copos de nieve golpeaban los cristales. A los 72 años, uno deja de perseguir ofertas por toda la ciudad, vas al lugar donde conocen tu nombre y los pasillos te son familiares. En la caja del supermercado, ayudé a una anciana a pagar su compra. Me acercó a ella y me susurró con urgencia. Cuando tu hijo se vaya, no toques la nieve que hay fuera de tu casa. Tu vida depende de ello. Pensé que no eran más que los desvaríos confusos de una mujer mayor con demencia. A la mañana siguiente, al salir, lo que vi casi detiene mi corazón. ¿Qué me esperaba en la caja del supermercado, ayudé a una anciana a pagar su compra. Me acercó a ella y me susurró con urgencia. Cuando tu hijo se vaya, no toques la nieve que hay fuera de tu casa. Tu vida depende de ello. Pensé que no eran más que los desvaríos confusos de una mujer mayor con demencia. A la mañana siguiente, al salir, lo que vi casi detiene mi corazón. ¿Qué me esperaba en mi jardín aquella mañana? Se lo contaré en un momento, pero antes, dejen un comentario abajo. ¿Desde qué ciudad me leen? Quiero ver hasta dónde llega esta advertencia. Ahora, sumerjámonos en el aviso de aquel día. Todo empezó 3 días antes, una tarde de diciembre, cuando la primera gran ventisca de la temporada azotó la zona de Jaca, en el Pirineo aragonés. Yo estaba en la cola de Alimentación García, una pequeña tienda de barrio a 2 manzanas de mi casa en la calle de los Pirineos, viendo cómo los copos de nieve golpeaban los cristales. A los 72 años, uno deja de perseguir ofertas en la caja del supermercado, en la caja del supermercado, en la caja del supermercado. En la caja del supermercado, ayudé a una anciana a pagar su compra. Me acercó a ella y me susurró con urgencia. Cuando tu hijo se vaya, no toques la nieve que hay fuera de tu casa. Tu vida depende de ello.
Pensé que no eran más que los desvaríos confusos de una mujer mayor con demencia. A la mañana siguiente, al salir, lo que vi casi detiene mi corazón. ¿Qué me esperaba en mi jardín aquella mañana? Se lo contaré en un momento, pero antes, dejen un comentario abajo. ¿Desde qué ciudad me leen? Quiero ver hasta dónde llega esta advertencia. Ahora, sumerjámonos en el aviso de aquel día. Todo empezó 3 días antes, una tarde de diciembre, cuando la primera gran ventisca de la temporada azotó la zona de Jaca, en el Pirineo aragonés. Yo estaba en la cola de Alimentación García, una pequeña tienda de barrio a 2 manzanas de mi casa en la calle de los Pirineos, viendo cómo los copos de nieve golpeaban los cristales. A los 72 años, uno deja de perseguir ofertas por toda la ciudad, vas al lugar donde conocen tu nombre y los pasillos te son familiares. La anciana que me precedía contaba monedas sobre el mostrador con dedos temblorosos. Llevaba un abrigo raído y una bufanda descolorida. En la cinta transportadora estaba el pedido más triste que había visto. Una barra de pan, leche, 3 patatas y una sola cebolla. Señora, le faltan unos 8 euros, dijo Lucía, la joven cajera, con suavidad. ¿Cómo puede ser? La mano de la anciana tembló. Lo conté en casa 2 veces. Detrás de mí, alguien suspiró con impaciencia. La cola crecía. Miré aquella figura encorvada, sus manos enrojecidas por el frío y su escasa compra. Han pasado 5 años desde que Carmen falleció, y aún oigo su voz. Mateo, tenemos más que suficiente. Ayuda siempre que puedas. Lucía, cóbralo con lo mío, dije, poniendo un billete de 20 sobre el mostrador. Oh, cielo, de verdad que no tienes por qué. La anciana se giró y sus ojos se clavaron en los míos. Aquellos ojos no estaban nublados ni distantes, sino claros como el cielo de invierno y afilados como cristal roto. Me miraron de una forma que me cortó la respiración. En la caja del supermercado, ayudé a una anciana a pagar su compra. Me acercó a ella y me susurró con urgencia. Cuando tu hijo se vaya, no toques la nieve que hay fuera de tu casa. Tu vida depende de ello. Pensé que no eran más que los desvaríos confusos de una mujer mayor con demencia. A la mañana siguiente, al salir, lo que vi casi detiene mi corazón. ¿Qué me esperaba en mi jardín aquella mañana? Se lo contaré en un momento, pero antes, dejen un comentario abajo. ¿Desde qué ciudad me leen? Quiero ver hasta dónde llega esta advertencia. Ahora, sumerjámonos en el aviso de aquel día. Todo empezó 3 días antes, una tarde de diciembre, cuando la primera gran ventisca de la temporada azotó la zona de Jaca, en el Pirineo aragonés. Yo estaba en la cola de Alimentación García, una pequeña tienda de barrio a 2 manzanas de mi casa en la calle de los Pirineos, viendo cómo los copos de nieve golpeaban los cristales. A los 72 años, uno deja de perseguir ofertas por toda la ciudad, vas al lugar donde conocen tu nombre y los pasillos te son familiares. La anciana que me precedía contaba monedas sobre el mostrador con dedos temblorosos. Llevaba un abrigo raído y una bufanda descolorida. En la cinta transportadora estaba el pedido más triste que había visto. Una barra de pan, leche, 3 patatas y una sola cebolla. Señora, le faltan unos 8 euros, dijo Lucía, la joven cajera, con suavidad. ¿Cómo puede ser? La mano de la anciana tembló. Lo conté en casa 2 veces. Detrás de mí, alguien suspiró con impaciencia. La cola crecía. Miré aquella figura encorvada, sus manos enrojecidas por el frío y su escasa compra. Han pasado 5 años desde que Carmen falleció, y aún oigo su voz. Mateo, tenemos más que suficiente. Ayuda siempre que puedas. Lucía, cóbralo con lo mío, dije, poniendo un billete de 20 sobre el mostrador. Oh, cielo, de verdad que no tienes por qué. La anciana se giró y sus ojos se clavaron en los míos.
Aquellos ojos no estaban nublados ni distantes, sino claros como el cielo de invierno y afilados como cristal roto. Me miraron de una forma que me cortó la respiración. Había algo antiguo en esa mirada, algo que sabía cosas. Gracias, hijo, dijo en voz baja. Su agarre en mi manga era sorprendentemente fuerte. Tu bondad no será olvidada. Recogió sus bolsas y luego se volvió. La tienda pareció quedarse en silencio. Se acercó y sentí el olor a naftalina y lavanda seca. Escucha con atención, susurró. Cuando tu hijo se vaya esta noche, no toques la nieve de tu jardín. No importa lo que te diga, no quites la nieve hasta la mañana. Perdone, ¿qué? Sus dedos se clavaron en mi manga. Tu vida depende de ello. Prométemelo. La intensidad de su voz me estremeció. Está bien, lo prometo. Me soltó, asintió y se dirigió a la salida con una rapidez sorprendente. Las puertas automáticas se abrieron y desapareció en el torbellino blanco como si nunca hubiera estado allí. Mi corazón martilleaba. Señor Lozano, ¿se encuentra bien? Preguntó Lucía. Bien, sacudí la cabeza, pagué mis compras, pollo, verduras, pan, y me adentré en la tormenta. El viento me azotó la cara mientras caminaba hacia casa, con las botas crujiendo sobre el polvo blanco. Las palabras de la anciana resonaban. Cuando tu hijo se vaya esta noche. ¿Cómo sabía que Hugo vendría? No se lo había dicho a nadie. Me había llamado esa mañana diciendo que necesitaba pasarse después del trabajo. Era la primera vez en 3 meses que venía sin que yo se lo pidiera. Me reí al entrar en casa, quitándome la nieve de las botas. Desvaríos de vieja, pensé. Probablemente demencia senil se obsesionan con cosas raras y ven patrones donde no los hay. Pero algo en sus ojos se quedó conmigo mientras observaba la tormenta por la ventana de la cocina. Algo que sugería que había visto cosas que yo no podía imaginar. Había mirado directamente a mi futuro y visto algo que la aterraba. Algo que involucraba a mi hijo y la nieve que ahora cubría mi jardín con una manta blanca inmaculada. Aquella tarde, los faros iluminaron la pared de mi salón. Alrededor de las 18:30, el coche negro de Hugo entró en la rampa, con las ruedas crujiendo sobre la nieve acumulada. Abrí la puerta antes de que pudiera llamar. Hugo, entra. Te vas a congelar. No puedo quedarme mucho, papá. Entró sacudiéndose la nieve de la chaqueta, pero sin quitársela. A sus 38 años, mi hijo se había convertido en un extraño. De rasgos afilados, siempre pegado al móvil, siempre con prisa por estar en otro lugar. Tengo un viaje de trabajo, dijo, sin mirarme a los ojos. Salgo en 1 hora. Solo quería ver cómo estabas. ¿Qué detalle? Traté de que no se notara mi sorpresa. ¿Cuánto tiempo? 1 semana, quizá 10 días. Miró por la casa, deteniéndose en las fotos de Carmen, y luego se acercó a la ventana que daba al jardín trasero. Las carreteras se están poniendo mal. Pasarán las máquinas quitanieves por la mañana. Papá, tienes que limpiar la rampa esta noche antes de que empeore, insistió Hugo. ¿Esta noche? Hugo, todavía está cayendo. Hazlo esta noche, su voz tenía un tono que no me gustó. Ya no eres un chaval. Si pasa algo, los servicios de emergencia tienen que poder entrar. Esa preocupación me pareció forzada, demasiado ensayada, demasiado insistente. Estaré bien, dije. Ah, sí. Se acercó más. Estarás aquí solo, ¿verdad? Nadie vendrá a verte. Los vecinos, los García, están en Alicante, ¿no? ¿Cómo sabes eso? Les llamé la semana pasada para asegurarme de que alguien te echaba un ojo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Cuando tu hijo se vaya esta noche, no toques la nieve de tu jardín. Sé cuidarme solo, dije lentamente.
Solo limpia la entrada, papá. Por favor, antes de acostarte, miró su móvil y frunció el ceño. Me tengo que ir. El vuelo sale temprano mañana. Vuelo. Pensé que era un viaje de trabajo en coche. Hubo un segundo de vacilación. Conduzco hasta Zaragoza esta noche y vuelo desde allí. Se dirigió a la puerta y yo le seguí. Hugo, ¿va todo bien? Perfecto. Solo estresado por el trabajo. Se detuvo en el umbral. Por un momento, vi algo en sus ojos. Desesperación, miedo. Prométeme que limpiarás la nieve esta noche. Las palabras de la anciana sonaron como una campana de advertencia. Me lo pensaré. Papá. Conduce con cuidado, hijo. Me miró con la mandíbula apretada, luego se dio la vuelta y caminó hacia su coche. Vi desaparecer sus luces traseras en la cortina blanca de la nieve que caía. Cerré la puerta con llave, eché el cerrojo y me quedé en el pasillo en penumbra, escuchando el crujir de la casa. La visita de Hugo se sentía mal. Su insistencia por la nieve se sentía mal. Sus preguntas sobre quién vendría a verme se sentían muy mal. Fui a la ventana trasera y miré mi jardín. La nieve estaba inmaculada, hermosa. Mi pala estaba apoyada contra la pared del garaje, a mano. La advertencia de la anciana resonaba en mi mente, mezclándose con el comportamiento extraño de Hugo. Dejé la pala donde estaba. Esa noche, cerré todas las puertas y me fui a la cama, pero el sueño no llegaba. Me quedé en la oscuridad, escuchando el aullido del viento y el golpeteo de la nieve contra los cristales, preguntándome qué demonios estaba pasando. Las palabras de la anciana daban vueltas, implacables como la tormenta. Tu vida depende de ello. Me desperté al amanecer en medio de ese silencio absoluto que sigue a una gran nevada. El mundo contenía el aliento bajo una manta blanca. La tormenta había pasado en algún momento de la noche. Con la espalda dolorida, bajé a la cocina. Puse el hervidor y, mientras esperaba a que el agua hirviera, me acerqué a la ventana. Fue entonces cuando las vi. Huellas. Huellas profundas y claras que cortaban la nieve virgen de mi jardín trasero. No eran mías. Yo no había salido desde la tarde anterior. Tampoco eran del cartero, venían de la puerta lateral, no del camino principal. Mi mano se congeló en la cortina. El rastro iba desde la puerta directamente hacia la casa, rodeando metódicamente el perímetro. Se detenían en cada ventana de la planta baja. El salón, la cocina donde yo estaba, y la parte trasera, donde la ventana de mi dormitorio daba al jardín. Las huellas llegaban justo hasta el cristal, lo suficientemente cerca como para que quien las hizo hubiera podido mirar dentro, hubiera podido verme dormir. Y ahí, se me cortó la respiración. Marcas en la nieve bajo el marco de la ventana. Marcas de forcejeo, como si alguien hubiera probado la ventana, intentando ver si estaba abierta. Las huellas eran enormes, de un número 46 o más, impresiones profundas que hablaban de un hombre pesado, alguien corpulento. La zancada era amplia, decidida. Alguien había caminado alrededor de mi casa anoche mientras yo dormía, probando las cerraduras, buscando una forma de entrar. Me flaquearon las piernas. Me agarré a la encimera para no caer. Si hubiera limpiado la nieve como Hugo insistió, como prácticamente me suplicó, estas huellas habrían desaparecido, cubiertas por las mías, destruidas por el raspado de la pala. Nunca habría sabido que alguien estuvo aquí. El hervidor empezó a silbar y di un salto como si me hubieran disparado. Lo apagué con manos temblorosas. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Qué querían? ¿Y cómo, en nombre de Dios, sabía aquella anciana que esto pasaría? Pensé en la visita de Hugo, su insistencia por la nieve, el hecho de preguntar si estaría solo, el tono desesperado cuando dijo: prométemelo. Las huellas no mentían. Alguien había estado aquí,
rodeando mi casa como un depredador acechando a su presa. Y Hugo quería que yo borrara la evidencia antes de verla. Me obligué a respirar. Las huellas eran frescas. No había caído nieve nueva desde que la tormenta terminó a medianoche. Quien las hizo vino después de eso, en mitad de la noche, en la oscuridad, mientras yo dormía, ajeno a que alguien estaba al otro lado de mi ventana. Miré de nuevo las marcas bajo la ventana del dormitorio. Habían intentado entrar. Si esa ventana hubiera estado abierta. Mi mano buscó el móvil en el bolsillo de mi bata. El inspector Samuel Valdés era el oficial de la zona desde hacía 20 años. Me había ayudado mucho cuando Carmen murió, pasándose a verme los primeros meses. Un buen hombre, sólido, de confianza. Busqué su número. Mi pulgar dudó sobre el botón de llamada. Esto no era una gamberrada de adolescentes. Aquellas no eran huellas de niños. Era algo más. Algo que me revolvía el estómago con un miedo que no sentía desde hacía décadas. La cara de la anciana brilló en mi memoria. Aquellos ojos claros que sabían cosas. Ella lo había visto. De alguna manera imposible, lo sabía. Y ella me había salvado. Presioné llamar. El teléfono sonó 1, 2 veces. Valdés. Samuel, soy Mateo Lozano. Necesito que vengas, mi voz era más firme de lo que me sentía. Alguien estuvo en mi jardín anoche e intentó entrar en casa. El inspector Valdés llegó en 20 minutos. Bajó del coche, un hombre alto de unos 50 años con una presencia que te hacía sentir seguro solo con tenerlo cerca. Señor Lozano, me estrechó la mano con firmeza. Enséñeme. Le llevé a la ventana trasera. Estudió el jardín y luego salió. Observé cómo se ponía de cuclillas junto a las huellas, haciendo fotos. Se movía metódicamente, siguiendo el camino del intruso. Cuando volvió a entrar, su expresión era sombría. Botas del número 46, suela pesada. Este hombre pesa al menos 100 kilos, me miró con seriedad. Señor Lozano, esto no fue al azar. Estaba probando cada punto de entrada. ¿Probando para qué? Para ver cuáles eran vulnerables, Valdés sacó una libreta. Cierra las ventanas por la noche, ¿verdad? Siempre. Desde que falleció mi mujer. Bien. Eso probablemente le salvó. Su vecina de enfrente, la señora Beltrán, tiene cámaras de seguridad, ¿no? Rosa. Sí. Vamos a hablar con ella. La señora Rosa Beltrán abrió la puerta con una bata de guata, abriendo mucho los ojos. Mateo. ¿Qué pasa? Siento molestarla tan temprano, dije. Necesitamos revisar sus cámaras de anoche. Valdés tomó el mando, retrocediendo en la grabación. Pruebe sobre la medianoche, dije. Pasó horas de calle vacía y nieve cayendo. Entonces, ahí, Valdés congeló la imagen. 23:44. Un sedán oscuro bajó despacio por la calle, sin luces. Se detuvo frente a mi casa. Un hombre bajó, alto, de hombros anchos, con una chaqueta oscura y un gorro de lana. Miró a ambos lados y caminó hacia mi puerta lateral. ¿Sabe a dónde va?, masculló Valdés. El hombre desapareció en mi jardín. Pasaron los minutos. 8, 10, 12. Luego reapareció, caminando con la misma calma y seguridad. Subió al coche y se fue. Atrás, dijo Valdés. Cuando sube al coche. Rosa rebobinó. Valdés se acercó. ¿Puede ampliar? La imagen se pixeló, pero se podía ver parte de la matrícula. Algo terminado en 27. Y hay algo en la puerta. ¿Ve eso? Entorné los ojos. Había un logotipo o letras en el lateral del coche, demasiado borroso para leerlo.
Coche de empresa, quizá. Valdés sacó fotos con su móvil. Señora Beltrán, envíeme este video por correo. ¿Está Mateo en peligro? La voz de Rosa temblaba. Vamos a asegurarnos de que no lo esté. De vuelta en mi casa, Valdés miró sus notas. ¿Ha venido alguien a su casa recientemente? ¿Alguien inusual? La cara de Hugo cruzó mi mente. Su insistencia desesperada por la nieve, sus preguntas sobre si estaría solo. Mi hijo pasó ayer tarde, dije lentamente. Hacía meses que no venía. La pluma de Valdés se detuvo. Y quería que limpiara la nieve de la entrada. Insistió mucho. Se enfadó cuando dije que esperaría. El silencio se hizo denso. ¿Cree que iba a robarle? Miré aquellas huellas, las marcas bajo mi ventana. Ya no sé qué pensar. La radio de Valdés chirrió. Se apartó, habló en voz baja y volvió. Estoy pasando la matrícula parcial y el logo por el sistema. Mientras tanto, haré que una patrulla pase por aquí cada hora. Mantenga las puertas cerradas. Todas. No habrá a nadie que no conozca. ¿Cree que volverá? Valdés miró la imagen congelada en la pantalla. La figura oscura, los movimientos deliberados. Hombres como este no se rinden tras echar un vistazo, dijo en voz baja. Tenemos que averiguar quién es antes de que regrese. A mediodía, Valdés llamó con noticias que me helaron la sangre. Marcos Bolea, dijo sin preámbulos. Ese es nuestro hombre. Sus huellas están en el sistema y tiene antecedentes de hace 20 años. Me senté pesadamente en la mesa de la cocina. ¿Qué clase de antecedentes? Asalto, lesiones, violencia organizada. Ha pasado por prisiones en Madrid y aquí en el norte. Salió hace 18 meses. La voz de Valdés era sombría. Señor Lozano, este hombre no es un ladrón. Es alguien a quien contratas cuando quieres que un problema se solucione. La habitación pareció inclinarse. ¿Se solucione? ¿Quieres decir? Quiero decir que no trabaja solo. Alguien le envió a su casa. Alguien le pagó. Mi mano apretó el teléfono. ¿Para qué? En eso estamos. Pero Mateo. Rara vez usaba mi nombre de pila, y eso me indicó la gravedad del asunto. Tipos como Bolea no vigilan casas para robar. Se les paga para hacer cosas que la mayoría no haría. ¿Cosas como qué? Hubo una pausa. Cosas que no quiero decir en voz alta hasta que lo tengamos bajo custodia. Se me secó la boca. Samuel, hemos encontrado el hostal donde se aloja. Uno a las afueras, en la carretera a Sabiñánigo. Se registró hace 3 días con nombre falso, pero el recepcionista lo identificó por la foto. Pagó en efectivo. Conduce un coche de alquiler, el sedán del video. Hace 3 días. Justo antes de la visita de Hugo, justo antes de que aquella anciana me advirtiera sobre la nieve. ¿Qué quería ese hombre de mí? No lo sé aún, pero no vamos a esperar a averiguarlo. Hemos posicionado unidades cerca del hostal y estamos rastreando sus movimientos. Y Mateo, hemos revisado sus registros telefónicos. Hizo una llamada anoche a las 23:30, justo antes de aparecer en su casa. Estamos rastreando el número, pero alguien le dijo que fuera. Alguien le dio su dirección. Pensé en las huellas otra vez, en cómo revisó metódicamente cada ventana. Iba a volver, ¿verdad? Dije en voz baja. Lo de anoche era solo un reconocimiento. Esa es nuestra valoración, sí, la voz de Valdés se endureció. Por eso necesito que me escuches bien. Quédate dentro. Cierra todo. Voy a dejar a un oficial fuera de tu casa el resto del día y la noche. Si Bolea se acerca a esta calle, lo pillaremos. Mateo, pausó Valdés, ¿hay alguien que pueda querer hacerte daño?
¿Alguna disputa, problemas de dinero, algo? La cara de Hugo volvió a mi mente. La desesperación en su voz, el prométeme que limpiarás la nieve, las preguntas sobre si estaría solo. No. No se me ocurre nadie, dije, pero las palabras se sintieron como mentiras en mi boca. Bueno, piénsalo bien, porque alguien contrató a Marcos Bolea. Alguien que sabe dónde vives. Alguien que lo quería allí anoche. Después de colgar, me quedé sentado en la mesa mucho tiempo. Marcos Bolea, un hombre contratado para hacer desaparecer problemas, y alguien lo había apuntado hacia mí. La advertencia de la anciana, el comportamiento de Hugo, las huellas. Las piezas estaban ahí, esparcidas como un rompecabezas que no quería resolver. Podría llamar a Hugo, exigirle la verdad, pero las preguntas que se formaban en mi cabeza eran demasiado terribles para decirlas en voz alta. El pensamiento era una locura. Era mi hijo, mi niño. Pero había visto las huellas. Había oído a Valdés. Alguien a quien contratas cuando quieres que un problema se solucione. Un pavor gélido se instaló en mi pecho, pesado como una piedra. Esto no era el azar. Alguien quería algo de mí, algo permanente. Y en algún lugar de mi mente, en un rincón donde no quería mirar, empezaba a entender quién. Lo detuvieron a las 16, solo 2 horas antes de que planeara volver a mi casa. Valdés me llamó con la noticia. Lo tenemos, Mateo. Hemos pillado a Bolea en el hostal sin incidentes. Llevaba una bolsa de lona. Guantes, ganzúas, un cuchillo. No era una visita social lo que planeaba. Me flaquearon las piernas. ¿Ha dicho algo? Está hablando ahora. La detective Marta Belmonte está con él. Te llamo luego. La espera fue agónica. Caminaba por la cocina mirando al oficial que estaba en el coche patrulla fuera. El sol se ponía, pintando la nieve de naranja y oro. Valdés volvió a llamar 1 hora después. Mateo, necesito que vengas a la comisaría. La detective Belmonte quiere hablar contigo. ¿Qué ha dicho Bolea? Mejor que lo oigas en persona. La comisaría era un edificio de ladrillo en la calle Mayor. La detective Belmonte me recibió en el vestíbulo, una mujer de mirada afilada de unos 30 y tantos. Me llevó a una pequeña sala de reuniones. Señor Lozano, gracias por venir. Quédate atrás, me siseó mi mujer. No me pongas en evidencia. Apenas 30 segundos después, la multimillonaria pasó de largo frente a ella y se dirigió directamente hacia mí. Yo estaba de pie, resguardado tras una columna de mármol, cuando Leonor Prado me tomó de las manos. No me estrechó la mano, me las tomó entre las suyas. Sus dedos se sentían cálidos y firmes. No se fijó en mi smoking de alquiler, miró mi muñeca, esa cicatriz pálida que recorre la piel como un signo de interrogación, recuerdo de un trabajo que salió mal hace 20 años. Sus ojos se empañaron. A nuestro alrededor, el salón seguía vibrando con el murmullo del jazz, las risas y el tintineo de las copas. Pero, por un instante, todo quedó en silencio. Llevo 28 años buscándote, susurró. Alguien dejó caer una copa. No necesité girarme para saber quién había sido. Ese fue el momento. La grieta en el suelo, el punto de no retorno. Todo lo anterior, cada pequeña humillación, cada palabra tragada, regresó de golpe. Y todo lo que vendría después cambiaría mi vida para siempre. La gala era la noche de Mariana. Lo repitió al menos 3 veces durante el trayecto desde Alcalá de Henares, alisándose el vestido y retocándose el carmín en el espejo, como si fuéramos a una sesión de fotos en lugar de a un evento benéfico. Decía que la nueva dueña del holding estaba en la ciudad y que los donantes estarían observando. Las apariencias importaban. Tú limítate a quedarte atrás, me ordenó mientras entrábamos en la fila del aparcacoches junto al río Manzanares. Deja que yo me encargue de las presentaciones.
Asentí. Siempre lo hacía. El interior del salón olía a cera cara, a perfumes de diseñador y a esa fragancia floral que inyectan por los conductos de ventilación. Un trío tocaba jazz suave cerca de los ventanales. Las luces de Madrid parpadeaban a través del cristal como si fueran parte de la decoración. Mariana avanzaba delante de mí, con el taconazo resonando y los hombros hacia atrás. Parecía estar en su salsa. Yo no. El smoking era alquilado. El cuello me picaba. El problema eran mis manos. Ella se fijó en ellas en el aseo. Me agarró la muñeca como quien consulta un reloj. Por Dios, Tomás, dijo bajando la voz, se ven fatal. Son manos de trabajo, respondí. Ella puso los ojos en blanco y sacó un pequeño tubo de su bolso. Toma, cúbrete lo peor con esto. Me quedé mirando la mancha de maquillaje color beige en mi palma. Los callos, la cicatriz, el punto donde un cable de alta tensión me mordió en el 2003 cuando un diferencial estaba mal etiquetado y el dueño de la casa juraba que no había corriente. Esto es fruto del trabajo, dije. Y esto es fruto del éxito, replicó ella, señalando con la cabeza hacia el salón. Por favor, no lo hagas más difícil de lo que ya es. Me lavé aquella pasta en el lavabo, viendo cómo se iba por el desagüe como si no importara, como si yo no importara. Volvimos a entrar y ella hizo lo de siempre. Me colocó medio paso por detrás de su hombro, lo suficientemente cerca para ir a por una copa, lo suficientemente lejos para pasar inadvertido. Quédate atrás, me siseó cuando un grupo de directivos se acercó. No me pongas en evidencia. Me quedé junto a la columna, observando a la multitud, escuchando. Mariana se reía de chistes que ya conocía. Hablaba de liderazgo, cultura empresarial y ética como si fueran inventos suyos. La gente asentía. Las copas chocaban. Pasaban nombres que yo no reconocía. Entonces, la música bajó de intensidad y un murmullo recorrió la sala. Las cabezas giraron. Los móviles desaparecieron. La dueña había llegado. Leonor Prado se movía como quien no necesita pedir permiso. Pasados los 50, con un vestido negro sencillo, el pelo recogido y sin joyas llamativas, lo que probablemente significaba que eran carísimas. Estrechaba manos mientras caminaba, pero sus ojos escaneaban el lugar. Buscaba. Mariana se irguió, alzó su copa y dio un paso al frente con esa sonrisa que yo conocía tan bien. Leonor ni siquiera la vio. Pasó de largo de la sonrisa, pasó del brindis, y vino directa hacia mí. Lo sentí antes de verlo, como un cambio en la presión del aire. Su mirada se clavó en la mía y no me soltó. Acortó la distancia en 3 pasos silenciosos y extendió las manos, con las palmas hacia arriba. Cuando tocó mi mano, se detuvo. Su pulgar rozó la cicatriz. Y entonces lo dijo. 28 años. A su espalda, la sala reaccionó. Un jadeo colectivo. El tintineo del cristal contra el suelo de piedra. La copa de Mariana se hizo añicos cerca de mis pies. Miré a Leonor e intenté hablar, pero se me cerró la garganta. Solo pude articular. Creo que se equivoca de persona. Ella negó con la cabeza una sola vez. No, dijo. No me equivoco. Mariana se abrió paso, con el rostro completamente desencajado. Doña Leonor, señora Prado, este es mi marido, Tomás. Es electricista. Del sindicato, dijo Leonor suavemente, sin dejar de mirarme. De Alcalá. Mariana se quedó helada. Me sentí pequeño y grande al mismo tiempo, me sentí visto como no lo había sido en años, en décadas. La música se reanudó de forma torpe. Alguien soltó una carcajada demasiado fuerte. Un camarero se arrodilló para barrer los cristales. Leonor me apretó las manos una vez más. Hablaremos, dijo. Pronto.
Y entonces se marchó, absorbida por la multitud como si nunca se hubiera detenido. Mariana me miró como si yo hubiera prendido fuego al edificio. ¿Qué ha sido eso? Exigió saber, con la voz tensa. ¿Qué le has dicho? Insistió. Nada. Ella me lo ha dicho a mí. A Mariana le temblaba la mandíbula. Se agachó para recoger su bolso y recuperó la compostura al instante. Vea por otra copa, ordenó. Y quédate atrás. Lo hice. Pero algo había cambiado. Podía sentirlo en el pecho, como una puerta que llevaba años cerrada y que acababa de entreabrirse. Observé a Leonor desde el otro lado del salón mientras Mariana subía al escenario para elogiar la integridad y la visión de futuro. Vi cómo los donantes se inclinaban hacia adelante. Vi cómo la gente me lanzaba miradas, ahora llenas de curiosidad. Y por primera vez en mucho tiempo, me pregunté si había estado quedándome atrás porque ese era mi sitio o porque alguien me había dicho que lo era. No sabía por qué Leonor me buscaba. No sabía qué sabía ella. Pero sabía una cosa. Mi vida ya no era pequeña. Aquella noche no pude pegar ojo. Mariana yacía a mi lado, tiesa como una tabla, dándome la espalda. La habitación del hotel estaba en silencio, salvo por el zumbido del tráfico en el paseo de la Castellana y alguna sirena ocasional que rebotaba en los edificios. Me quedé mirando el techo, reproduciendo la cara de Leonor una y otra vez. Como sus ojos habían ido directos a mis manos, la seguridad con la que pronunció mi nombre. 28 años. Por la mañana, Mariana ya estaba vestida. Estaba junto a la ventana con el móvil pegado a la oreja, susurrando frases cortas y afiladas. En cuanto notó que la observaba, me dio la espalda. En el trayecto de vuelta a Alcalá, no sacó el tema. Yo tampoco. El silencio se sentó entre nosotros como un tercer pasajero. Se rompió 2 días después. Estaba en la mesa de la cocina con una taza de café, hojeando el diario local, cuando mi móvil vibró. Un número desconocido, prefijo de Madrid. ¿Tomás Keller? Preguntó una mujer al responder. Sí. Soy Leonor Prado. Cerré los ojos. Nos citamos en una cafetería de barrio, de esas con bancos de Sky y una campana en la puerta que todavía tintinea al entrar. Leonor ya estaba allí, sentada de espaldas a la ventana, con las manos rodeando una taza de loza desconchada. Sin séquito, sin asistentes, solo ella. ¿Sigues tomando el café solo?, dijo mientras yo me deslizaba en el banco frente a ella. Nunca dejé de hacerlo, respondí. Esbozó una sonrisa, una curva mínima en sus labios, y por un segundo la vi más joven. Con el pelo suelto, riendo en las gradas de un campo de fútbol con una bandeja de cartón llena de patatas fritas sobre las rodillas. ¿Te acuerdas? Pregunté. Lo recuerdo todo, dijo ella. Ese es el problema. Me contó que había vuelto a la ciudad hacía años. Pasó en coche por el viejo campo municipal del Val. La valla metálica estaba oxidada y el césped descuidado. Pero aún podía verme en el cajón de bateo, en el verano del 95, parte baja de la séptima entrada, 2 outs. El chasquido del bate. La forma en que todo el estadio se puso en pie a la vez. Le dije a mi compañera de piso que me iba a casar contigo, dijo, como quien habla del tiempo. Solté una risa corta y sorprendida. En aquel entonces ni siquiera podía permitirme un coche. Tenías algo mejor, replicó ella. Eras constante. El recuerdo me golpeó con fuerza. El olor a hierba cortada. El sabor del polvo. La voz de mi padre desde la grada antes de que enfermara. Le conté por qué dejé el béisbol. El funeral, las facturas, el trabajo en la fábrica que se convirtió en un aprendizaje y luego en mi carné de electricista oficial. Te escribí, dijo ella en voz baja. Después de mudarme, llamé. Incluso pregunté por ti.
Nunca recibí nada, dije. Ella asintió, como si esperara esa respuesta. Lo sé. No pregunté cómo lo sabía. Tenía miedo de la respuesta. Hablamos durante una hora sobre cómo había cambiado Alcalá, sobre el trabajo, sobre el tiempo. No me tocó, no coqueteó, simplemente escuchó. Cuando nos levantamos para irnos, deslizó una tarjeta sobre la mesa. Si alguna vez necesitas entender el papeleo, dijo, llama a este número. No se trata de dinero. Se trata de claridad. Esa noche, Mariana vio la tarjeta. ¿Quién es Leonor Prado?, preguntó, con un tono demasiado casual. Alguien de mi pasado, respondí. Ella sonrió sin una pizca de calidez. Qué curioso que el pasado aparezca justo cuando el futuro está en juego. No respondí. Me fui a la cama pensando en cartas que nunca llegaron y en una vida que pudo haber sido. Y entonces pensé en mi plan de pensiones y mis ahorros, porque, por primera vez, me di cuenta de que no recordaba cuándo había sido la última vez que había visto un extracto bancario. No busqué problemas. Los problemas vinieron a buscarme en forma de un sobre ausente. Cada trimestre, como un reloj, solía llegar un sobre grueso al buzón cuando volvía del trabajo. Mi plan de jubilación, el resumen de la pensión. Cosas aburridas, pero reconfortantes, la prueba de que 35 años de madrugones y cables con tensión se estaban convirtiendo en algo sólido. Ese sobrellevaba tiempo sin aparecer. Al principio me dije que ahora todo sería digital. Mariana lo había dicho más de una vez. Es más ecológico y limpio, Tomás. Pero la idea no me dejaba en paz. Se quedó en el fondo de mi mente mientras apretaba bornes y etiquetaba cuadros eléctricos, mientras tomaba café en el descanso, mientras conducía de vuelta a casa pasando por la antigua sede del sindicato. Esa noche, Mariana estaba al teléfono cuando entré. Lo sé, decía, riendo suavemente. Él no entiende de números. Yo me encargo. Me dio la espalda cuando me vio. Algo en mi pecho se quedó frío. Más tarde, cuando ella subió al piso de arriba, abrí el cajón del escritorio donde guardábamos las declaraciones de la renta y las garantías. Las carpetas estaban allí, ordenadas como siempre, pero el archivador azul de jubilación había desaparecido. Busqué en el mueble del pasillo, en el armario de la entrada, en el estante del garaje donde guardamos los manuales viejos. Nada. Mary. Llamé. Bajó despacio, cautelosa. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el archivador de la jubilación? Frunció el ceño como si le hubiera preguntado una tontería. ¿Para qué quieres eso? Solo quiero echarle un vistazo. Hizo un gesto con la mano, restándole importancia. Ahora está todo online. No tienes que preocuparte por eso. Me preocupa, dije. Siempre lo he consultado. Sus ojos se endurecieron por una fracción de segundo antes de recuperar la suavidad. Tomás, estás cansado. Estás distraído desde esa gala. Deja que yo me encargue. Esa palabra otra vez. Encargarme. No insistí. Me fui a la cama y me quedé mirando el techo, igual que en Madrid, escuchando el crujir de la casa a nuestro alrededor. A la mañana siguiente, aproveché el descanso de la comida para pasar por la caja de ahorros. La mujer del mostrador me conocía, habíamos ido al mismo instituto, aunque ella iba a un curso por debajo. Tecleó durante un minuto, frunció el ceño y levantó la vista. Se cambió tu dirección de correspondencia, dijo. ¿Cuándo? Hace unos 6 meses. ¿A dónde? Dudó un momento. A un apartado de correos aquí en el centro. Sentí un vuelco en el estómago. ¿Quién autorizó eso? Consultó la pantalla. Tu esposa. Tiene un poder notarial. Me quedé mirándola fijamente. Yo nunca firmé ningún poder. Ella se mordió el labio.
Está en el expediente, Tomás. Conduje de vuelta al taller con las manos temblándome sobre el volante. Cada semáforo en rojo parecía eterno. Esa tarde, le pedí a Mariana que se sentara. He ido al banco, dije. Su sonrisa no llegó a sus ojos. ¿Por qué has hecho eso? Me han dicho que cambiaste la dirección de correo y que tienes un poder notarial. Suspiró como si yo fuera un niño que interrumpía su trabajo. Era más fácil así. Te olvidas de las cosas. No me olvido de mi propio nombre. No seas dramático. Le pedí ver los papeles. Trajo una carpeta del cajón de la cocina y la deslizó sobre la mesa. Era gruesa. Pestañas, firmas, fechas. Mi nombre estaba allí. Mira, dijo suavemente. Tú firmaste. Miré la firma. Era la mía, o lo suficientemente parecida. Recordé el día en que me entregó un montón de formularios después de cenar. Dijo que eran actualizaciones de seguros y beneficios sociales. Yo había firmado donde ella me indicó. Dijiste que esto era pura rutina, dije. Y lo es, respondió ella. Le estás dando demasiadas vueltas. Pasé las páginas. Cambios de beneficiarios, entrega digital, un formulario de consentimiento conyugal que no recordaba haber discutido. Me empezó a zumbar la cabeza. Tomás, dijo ella, bajando la voz, te estás confundiendo. Eso pasa a tu edad. Esa palabra, confundiendo, dolió más que cualquier otra cosa. Empujé la carpeta hacia ella. Necesito tiempo. Ella asintió, levantándose ya. Por supuesto. Solo confía en mí. Esa noche, llamé al número de la tarjeta de Leonor. El contable forense que Leonor me recomendó se reunió conmigo en una cafetería cerca del centro comercial. Tenía un bloc de notas entre nosotros y una jarra de café quemado sobre la mesa. Me habló con claridad, explicándome cómo se pueden desviar cuentas, cómo funciona la entrega de documentos sin papel y lo fácil que es mover activos sin levantar sospechas si un cónyuge controla todo el flujo de información. No estás loco, me dijo, y no estás solo. En el trayecto a casa, aparqué en el parking de un supermercado y me quedé allí sentado, con las manos en el volante. Pensé en cómo Mariana se reía por teléfono, en cómo le decía a la gente que yo no entendía de números y en lo pequeño que me había hecho sentir durante años. Podría haber estallado, gritado o lanzado la carpeta por los aires. En lugar de eso, hice algo que mi padre me enseñó tras ser expulsado de un partido por un arranque de ira en el 95. Mantuve la calma. Lo anoté todo. Fechas, palabras, cambios. Por primera vez, no me quedé atrás. Mariana se volvió más astuta en cuanto notó que yo empezaba a tener curiosidad. No hubo una confesión ni una pelea a gritos. Fue más sutil, como un ladrón que no hace saltar la alarma, sino que cambia el código y sonríe mientras tú intentas abrir la puerta. 2 días después de preguntar por el banco, encontré los cajones del escritorio reorganizados. No estaban desordenados, estaban vacíos de cualquier cosa útil. El archivador del pasillo tenía una cerradura nueva, de esas baratas que compras en una ferretería. ¿Qué es eso?, pregunté señalándolo. Privacidad, respondió ella sin levantar la vista de su portátil. También son mis cosas. Tus cosas están en el garaje, replicó, haciendo clic con el ratón como si no me hubiera oído. Fui al garaje y abrí la caja de plástico donde guardábamos los manuales. Había bombillas, cinta americana y adornos de Navidad, pero ni rastro del archivador azul de mi jubilación. Esa noche, ella estaba en el sofá hojeando una revista. Tomás, dijo sin mirarme, hoy he hablado con el Departamento Jurídico de Recursos Humanos. Mi estómago se apretó. ¿Sobre qué? Sobre ti. Te has estado comportando de forma extraña desde la gala. Me quedé helado ante su audacia.
Tenía la capacidad de retorcer la realidad hasta que el problema fuera yo. Le pregunté otra vez por los extractos de jubilación. Ya te respondí, dijo ella. Digital, más limpio, menos desorden. Yo no soy desorden, respondí. Dejó la revista con cuidado. ¿Quieres mantener tu seguro médico, Tomás? Me quedé parpadeando. ¿De qué estás hablando? Me dedicó esa sonrisa de recursos humanos. Suave por fuera, pero de hierro por dentro. Últimamente trabajas menos horas. Has tenido esos dolores de cabeza. Si vas a empezar a acusarme de cosas, vas a crear inestabilidad. Inestabilidad, repetí, saboreando la palabra. Es la realidad, dijo ella. A nuestra edad no podemos permitirnos errores. Tú no entiendes cómo funcionan estos beneficios sociales. Esa era su frase, usada como un martillo. Tú no entiendes. Quería gritarle que yo había cableado medio polígono industrial de la ciudad y que jamás había confundido una fase con un neutro. Pero esto no era electricidad, era personal. Alguien intentaba que dudara de mi propia mente. Así que hice lo que no esperaba. Asentí. Está bien, dije con calma. Enséñame. ¿Enseñarte qué? Sus ojos se entrecerraron. Las cuentas. Entra ahora mismo. Dudó lo suficiente para confirmarme que no estaba acostumbrada a que la desafiaran. Luego cogió el portátil y lo giró hacia mí, con los dedos volando sobre las teclas. Te vas a agobiar, soltó. Lo intentaré, respondí. Inició sesión rápido, como un mago practicando un truco. La pantalla parpadeó y aparecieron números. Se desplazó por la página a toda prisa, demasiado rápido, y cerró el portátil de golpe. ¿Ves? Todo está bien. Eso no es enseñarme, dije. Lo es. Estalló ella, antes de suavizar el tono. Tomás, no estás pensando con claridad. Me quedé mirándola. Era la mujer a la que había defendido en funerales, vacaciones y reuniones de padres. La mujer que solía apoyar la cabeza en mi hombro cuando íbamos al autocine y aún nos reíamos juntos. Pienso con más claridad que en años, le dije. Subí las escaleras y cerré la puerta del dormitorio. Mis manos temblaban, pero no de miedo, sino por el esfuerzo de contenerme. Al día siguiente, después del trabajo, fui a la biblioteca pública. Yo, el tipo que prefería reconstruir un motor antes que resetear una contraseña, sentado frente a un ordenador público con las gafas de cerca en la punta de la nariz. Saqué el móvil y llamé de nuevo al contable forense. Vale, le dije, háblame como si tuviera 5 años. Él soltó una risita. Esa es la mitad de mi trabajo. Me guió paso a paso. Recuperación de correos, preguntas de seguridad, autenticación en 2 pasos. Mis dedos, acostumbrados a las herramientas, tropezaban con el teclado. Tras 40 minutos, logré entrar en una cuenta de correo antigua que Mariana no sabía que aún usaba. Y allí estaba. Notificaciones, cambios de cuenta, actualizaciones de dirección y una confirmación de cambio de beneficiario que yo nunca había visto porque se enviaba a la nueva bandeja de entrada digital que ella controlaba. Se me secó la garganta. Lo imprimí todo, página por página. La impresora de la biblioteca chillaba como si me odiara, pero escupió las pruebas. Al salir, me reuní con el abogado que Leonor me había recomendado en una cafetería de la calle Mayor. Era un hombre de unos 60 años que hablaba como alguien que ha pasado décadas viendo a la gente mentir bajo focos potentes. No hace falta que grites, me dijo, dando golpecitos al montón de papeles, solo tienes que ser preciso. No intento arruinarla, dije. Él levantó la vista. Entonces ya vas por delante de ella. Ese fin de semana, Mariana organizó un brunch benéfico en nuestra casa. No me lo consultó, simplemente me informó.
Tú quédate en el piso de arriba, dijo, colocando flores en un jarrón como si estuviera posando para un reportaje de la revista Hola. Vamos a tratar temas de iniciativas de liderazgo. Casi suelto una carcajada. Liderazgo en mi propia casa. Tenía planeado evitar el evento para seguir reuniendo pruebas en silencio, pero entonces oí a una de las invitadas decir en el recibidor: Mariana, tu casa está tan cuidada, parece un museo. Como un museo. Como si yo fuera una pieza polvorienta en una sala trasera. Algo en mi interior se rompió, pero no fue rabia, fue determinación. Bajé las escaleras, esta vez no con un smoking, sino con mis botas de trabajo, mis vaqueros gastados y una camisa limpia que yo mismo había planchado. Los ojos de Mariana se abrieron de par en par, como si me hubiera visto entrar desnudo. Tomás, siseó sin apenas mover los dientes, ¿qué estás haciendo? Vivir aquí, respondí. Varias personas se giraron. Uno de los donantes, un hombre de pelo canoso, miró mis botas y sonrió con aprobación. ¿Son unas chiruca? Preguntó. Sí, dije. Buenas botas, asintió. Mi padre no usaba otras. La sonrisa de Mariana se congeló. Por un segundo, dejé de ser invisible. Esa noche, cuando todos se fueron, me acorraló en la cocina. Me has puesto en evidencia, dijo, con la voz temblando de ira. La miré con calma, apoyado en la encimera. Tú llevas años poniéndome en evidencia a mí. Su rostro se puso rojo. ¿Te crees muy listo ahora porque una multimillonaria te dirigió la palabra en una gala? No respondí. No le di nada que pudiera retorcer. En su lugar, fui al garaje y abrí una caja de cartón que no había tocado en mucho tiempo. Recortes viejos de béisbol, una foto de equipo desgastada y una cinta de casete con la letra de Leonor que decía: Verano del 95. Me senté en el banco de trabajo y la sostuve durante mucho tiempo. No porque quisiera huir al pasado, sino porque me recordaba que yo solía ser un hombre que se plantaba en el cajón de bateo sin pestañear. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de Leonor. Sin rodeos ni sentimentalismos, solo un lugar y una hora. Una cafetería tranquila en el centro de Alcalá. Cuando nos vimos, ella parecía cansada de una forma que el dinero no puede curar. Yo no crecí rodeada de esto, dijo, mirando a su alrededor como si aún no se creyera que era dueña de medio mundo empresarial. Mi primer piso tenía goteras. Aprendí a guardar todos los recibos porque nadie más iba a protegerme. Deslizó una carpeta sobre la mesa. No era dinero. Era acceso. Copias de políticas corporativas, esquemas de procedimientos de cumplimiento y los canales adecuados para presentar pruebas sin ser aplastado por los amigos de Mariana en recursos humanos. Tu historia necesita luz, dijo ella. No drama, sino luz. Tragué saliva. Vendrá a por mí. Leonora sintió una vez. Entonces lo haremos bien. Salí de allí con la carpeta bajo el brazo, sintiendo su peso como si fuera mi cinturón de herramientas. Mariana pensaba que había cerrado el archivador con llave. No se daba cuenta de que yo había aprendido a leer el cableado que hay detrás de la pared. Y cuando llegó la invitación una semana después, la cena de los premios a la ética y el liderazgo, con el nombre de Mariana en letras doradas, la sostuve en mis manos y sentí algo parecido a la lástima. Ella estaba construyendo toda su vida sobre una imagen, y yo finalmente tenía el papeleo que podía derrumbarlo todo de forma silenciosa y legal, pieza a pieza. El salón de actos estaba más concurrido esta vez, y no era la música lo que llenaba el ambiente, sino el murmullo de las voces. Eran voces seguras, solapadas, de personas que se sentían intocables. La cena de los premios a la ética y el liderazgo se celebraba en un hotel junto al río. Un edificio de cristal y acero cepillado, el tipo de lugar que te hace sentir importante solo por cruzar el umbral. Mariana lo había planeado todo al milímetro.
Llegó temprano, con su tableta en la mano y sus tacones marcando el ritmo como un metrónomo. Abrazaba a los donantes, reía con complicidad y repartía besos en las mejillas. Su nombre aparecía en grandes carteles junto a palabras como integridad, transparencia y valores corporativos. Yo entré 10 minutos tarde, no por nervios, sino porque en la vida el tiempo lo es todo. Llevaba una chaqueta oscura y mis botas limpias. Nada ostentoso, nada desafiante, simplemente yo. Saludé al aparcacoches, di las gracias a la recepcionista y me senté en una de las últimas filas, donde a Mariana siempre le gustaba que estuviera. Desde el escenario, ella se veía radiante, segura de sí misma e inalcanzable. Cuando empezó su discurso, la sala enmudeció. En un momento en que la confianza en las instituciones es frágil, dijo ante el micrófono, es nuestra responsabilidad como líderes defender los estándares éticos, incluso cuando resulta incómodo. Sentí una calma extraña, porque sabía lo que ya estaba en marcha. 3 días antes, los informes habían sido enviados por los canales oficiales, con sus sellos de tiempo y sus acuses de recibo. Habían llegado al comité de auditoría, a los asesores externos y al enlace de la junta directiva que Leonor me había presentado discretamente. Sin filtraciones, sin escándalos innecesarios, solo hechos. Reembolsos de gastos que no cuadraban, conflictos de intereses no declarados, correos de recursos humanos presionando a cónyuges para firmar documentos rutinarios y cambios de beneficiarios realizados sin consentimiento informado. 1000 pequeños cortes de papel. Por el rabillo del ojo, vi a un hombre de traje gris susurrar algo a una mujer en la mesa presidencial. Otro móvil salió de un bolsillo, y luego otro. Mariana seguía hablando, aunque su voz vaciló un instante cuando dijo: porque la dignidad en el trabajo no es solo un eslogan. Cerca del frente, una mano se alzó. Mariana, dijo un miembro de la junta poniéndose en pie, ¿podemos hacer una pausa? El ambiente en la sala cambió. Las sillas chirriaron. Alguien se aclaró la garganta. Mariana forzó una sonrisa tensa. Por supuesto, respondió ella. Pero él no volvió a sentarse. Hay algunas cuestiones que deben abordarse antes de continuar, dijo con cautela. Los ojos de Mariana recorrieron la sala, buscando apoyo, buscando el control. En su lugar, me encontraron a mí. No sonreí. No asentí. Simplemente me puse de pie. El sonido de mi ropa contra la silla y el roce de mis botas sobre la alfombra parecieron amplificarse, las cabezas se giraron. ¿Quién es ese?, susurró alguien. El rostro de Mariana se volvió pálido. Esto es totalmente inapropiado, dijo, con la voz volviéndose repentinamente afilada, es mi marido. Está confundido. Ahí estaba otra vez. Esa palabra. Caminé hacia adelante lentamente, deteniéndome a pocos metros del escenario. Sentía los latidos del corazón en mis oídos, pero mis manos estaban firmes. Más firmes de lo que habían estado en años. No estoy confundido, dije. No necesité levantar la voz. Estoy informado. Un murmullo recorrió a los asistentes. El miembro de la junta asintió. El señor Keller ha aportado documentación, dijo, documentación sustancial. Mariana soltó una risa quebradiza. Esto es un asunto personal. Una disputa matrimonial. No, replicó el hombre de la junta, es un problema de cumplimiento normativo. El proyector detrás de ella cobró vida. Aparecieron encabezados de correos electrónicos, fechas, extractos de políticas de la empresa. Mariana se giró, con los ojos yendo de un lado a otro y los labios entreabiertos sin emitir sonido. Se apoyó en el atril como si fuera lo único que la mantenía en pie. No lo entienden, dijo con la voz quebrada, esto se está sacando de contexto. Di un paso más hacia adelante. He estado atrás el tiempo suficiente para verlo todo, Mariana, le dije. El silencio cayó sobre la sala de forma pesada.
Ella me miró entonces, no con rabia ni con miedo, sino con algo parecido a la incredulidad, como si hubiera construido su mundo entero sobre la premisa de que yo nunca me levantaría. Le temblaba la mano. El vaso de agua sobre el atril se volcó, rodó y se hizo añicos en el escenario. Nadie se movió para ayudarla. El miembro de la junta agradeció a los asistentes su paciencia y anunció la suspensión temporal del acto a la espera de una revisión. Los donantes evitaban el contacto visual. Algunos me miraron con algo que se parecía al respeto. Mariana fue escoltada fuera del escenario por primera vez, el ritmo de sus tacones estaba totalmente roto. Yo no la seguí. Me quedé donde estaba hasta que la sala empezó a bullir de nuevo, esta vez con una energía distinta. Con preguntas reales. Cuando finalmente salí a la calle, el aire de la noche se sentía fresco y limpio. Me quedé junto al río y respiré. Leonor se acercó un momento después. No me tocó. Lo has hecho, dijo ella. Lo hemos hecho bien, respondí. Ella asintió. Dentro, las piezas del dominó seguían cayendo, pero allí fuera, bajo las luces de la ciudad, me sentí como no me sentía desde aquel verano del 95. Sólido. Me mudé a la semana siguiente. Sin prisas, sin huidas en mitad de la noche. Empaqué lo que era mío. Mis herramientas, mi ropa, una caja con fotos viejas y la cinta del 95. Dejé el resto exactamente donde estaba. Que la casa se viera impecable sin mí. El abogado se encargó de lo demás. Gracias al rastro de documentos y a que todo se hizo de forma correcta, el divorcio no se convirtió en un circo. Se revirtieron los cambios de beneficiarios, se corrigieron las cuentas de jubilación y se anuló el poder notarial. No fue un premio gordo, fue justicia. Y después de años de oír que no entendía de números, la justicia me supo a victoria. Mariana perdió su trabajo antes de que terminara la investigación. Los directores de recursos humanos no sobreviven a violaciones de la ética, especialmente si son públicas. Me enteré por la gente, porque en una ciudad como Alcalá todo se sabe, que ella andaba explorando nuevas oportunidades. Esa era la frase que a ella le gustaba usar con los demás. No me regodeé, no llamé, no fui a buscarla. Aprendí que la venganza no es ruidosa cuando se hace bien, es definitiva. Los días de tranquilidad fueron los más difíciles. Hubo mañanas en las que despertaba solo en un pequeño piso cerca de la vía Complutense y sentía el peso de todo en mi pecho. 30 años es mucho tiempo para darte cuenta de que te has estado haciendo pequeño a ti mismo. Algunas noches me quedaba despierto mirando un techo que no era el mío, preguntándome cómo no lo vi antes. Pero luego había otros momentos. Como la primera vez que revisé mis cuentas yo solo y entendí cada línea. O la tarde en que me detuve en el viejo campo de El Val y vi un partido de juveniles desde la grada, el chasquido del bate sonaba igual. O el día que quedé con Leonor para tomar café de nuevo. Sin galas, sin discursos, solo un sitio tranquilo con tazas desconchadas y bollería regular. Hablamos despacio, con cuidado, sobre dónde estábamos ahora y no sobre dónde habíamos estado. No fingimos que teníamos 25 años otra vez. No precipitamos nada. A nuestra edad, no persigues fuegos artificiales, buscas una luz constante. A veces conducíamos con la radio baja, escuchando rock clásico. A veces no decíamos nada. Con eso bastaba. Pensé mucho en la dignidad durante esas semanas. En lo fácil que es entregarla, una pequeña concesión tras otra. En cómo quedarse atrás se convierte en un hábito si no tienes cuidado. A mis 57 años, no estaba empezando de cero. Estaba recuperándome a mí mismo. Si esta historia te ha tocado de cerca, si alguna vez te has sentido invisible, infravalorado o apartado silenciosamente, tómate un momento para reflexionar sobre ese sentimiento. Comparte esta historia con alguien que pueda necesitarla.
Y si quieres escuchar más relatos sobre la fuerza silenciosa, las lecciones difíciles y las segundas oportunidades, considera suscribirte. Algunas personas pasan su vida entera intentando impresionar a los demás en una sala llena de gente. Otras, finalmente recuerdan quiénes son y dan un paso al frente. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.